La lluvia no había parado desde el amanecer, y cuando salimos de la iglesia de San Mateo, el cielo gris de Charleston se había instalado en mis huesos. Arthur Rowan había sido más que mi abuelo. Había sido la voz firme en una vida que, con demasiada frecuencia, había estado dominada por palabras ásperas y silencios gélidos. El servicio fue tranquilo, digno, lleno de rostros de la comunidad por la que tanto había construido. Mi padre, Malcolm, estaba al frente, aceptando las condolencias como un político en la noche de las elecciones. Sus apretones de manos eran firmes. Su sonrisa, comedida. Pensé que tal vez, por una vez, el dolor lo había ablandado. Esa esperanza no duró mucho. Horas después, cuando los dolientes se habían marchado y el aroma a flores húmedas aún impregnaba el aire, me encontré en el salón de la finca. Bebía café tibio, contemplando la vieja repisa de roble donde Arthur solía apoyar el brazo cuando me contaba una de sus historias. Malcolm entró, su expresión había perdido la máscara educada que había usado durante todo el día. Ya está, dijo con seriedad. La transferencia de la herencia es oficial. 400 millones a mi nombre. Lo dijo como un hombre anunciando el tiempo, y luego dejó que una pequeña sonrisa curvara su boca. Asentí lentamente, sin estar seguro de lo que esperaba que dijera. Él no me dio la oportunidad. Ahora ya no sirves para nada. Las palabras quedaron allí colgadas, demasiado absurdas para ser registradas al principio. ¿Disculpe? Ya has aguantado bastante, dijo, con un tono cortante y limpio. Empaca tus cosas. Te quiero fuera de casa mañana. Por un momento, no sentí las manos. Era mi padre, el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, quien me había sermoneado sobre la ambición, quien ahora me miraba como si fuera un mueble inservible. Me puse de pie, forzando a mi columna a mantenerse recta, aun cuando mi pecho se apretaba. Bien. Mi voz no tembló. No le daría eso. Salí de la habitación, el eco de mis pasos me siguió por el largo pasillo hacia el dormitorio que nunca me había parecido realmente mío. Crecí en una casa donde el silencio era una forma de control. Las reglas de Malcolm eran precisas y absolutas. Nada de portazos, nada de réplicas y jamás, bajo ninguna circunstancia, cuestionar sus decisiones. Mis primeros recuerdos del se miden en correcciones: postura demasiado encorvada, tono demasiado agudo, ambiciones demasiado irrealistas. A los 10 años, ya había aprendido a guardarme mis victorias para mí. Si traía a casa una A, me preguntaba por qué no era una I. Si ganaba un premio, se preguntaba en voz alta cuántos otros niños no se habían molestado en competir. Los elogios eran escasos, y cuando llegaban, parecían más una nota al pie que una celebración. Arthur era diferente. La presencia de mi abuelo era como entrar en un cálido rayo de sol después de haber estado mucho tiempo en casa. No me presionó para ser perfecta. Me preguntó qué quería y luego escuchó de verdad, la respuesta. Cuando tenía 15 años, le dije que quería trabajar en finanzas, para entender las corrientes que movían el dinero y el poder. Malcolm se burló y dijo que era un mundo de hombres. Arthur simplemente sonrió y me dijo que aprendiera todo lo que pudiera. Años después, cuando me aceptaron en un programa de posgrado competitivo, Malcolm lo descartó como una pérdida de tiempo y dinero. Recuerdo estar sentada en el porche con Arthur esa noche, con mi carta de aceptación en mi regazo, preguntándome si debería rechazarla. Bebió un sorbo de té dulce y luego, silenciosamente, deslizó un sobre la mesa. Dentro había un cheque de caja, lo suficientemente grande como para cubrir mi matrícula durante el primer año. No se lo digas, dijo Arthur. Esto es entre nosotros. Considéralo una inversión en alguien en quien vale la pena invertir. Ese fue Arthur creyendo en mí cuando le costó algo. Ahora, de pie en el dormitorio de mi infancia con una maleta a medio hacer, pensé en esa noche y en el orgullo silencioso en sus ojos. Malcolm podría despojarme de esta casa, pero no podría borrar los cimientos que Arthur me había dado. Cuando cogí otra percha, algo duro se movió dentro del revestimiento de mi vieja estantería. La casa ya no me parecía mía. A los pocos días del funeral, la calidez que Arthur había aportado a la finca pareció evaporarse, reemplazada por algo más agudo y más frío. Las puertas que siempre habían estado abiertas ahora estaban cerradas. La biblioteca, la terraza acristalada, incluso el pequeño estudio donde Arthur guardaba sus registros. El mango vibraba inútilmente cuando lo probé. El personal, gente que conocía desde hacía años, evitaba mi mirada. Margaret, la ama de llaves que solía traerme escondidas bollos de la cocina, ahora solo hacía breves asentimientos, con las manos ocupadas con tareas que no era necesario hacer.
Cuando le pregunté si algo andaba mal, murmuró, instrucciones del señor Rowan, antes de irse apresuradamente. Durante la cena, Malcolm habló como si yo no estuviera allí. Habló de seguir adelante con un aire de finalidad, hablando de renovaciones, nuevas inversiones y racionalización de la casa de maneras que dejaban en claro que yo no era parte de sus planes. Su voz transmitía la satisfacción de alguien que cortaba lo que él consideraba un peso muerto. De regreso a mi habitación, traté de concentrarme en hacer el equipaje. Mis dedos recorrieron los lomos de los libros que había conservado desde la secundaria, consuelo en una época en la que necesitaba lugares seguros donde esconder mis pensamientos. Una de ellas, una gruesa biografía que Arthur me había regalado el día de mi 18º cumpleaños, se deslizó hacia adelante con más facilidad que las demás. Cuando lo saqué, algo pequeño y firme se movió en el interior. Lo abrí y encontré un sobresellado escondido entre las últimas páginas. Mi nombre, escrito con la letra firme de Arthur, resaltaba sobre el papel color crema. Me senté en el borde de la cama, rasgando el sello con dedos cuidadosos. Dentro había una sola hoja de papel. La tinta era tenue, pero deliberada. La voluntad protege a quienes protegen a otros. Ninguna explicación, ningún contexto, solo esa línea, lo suficientemente importante como para dejarme paralizado. Lo leí de nuevo, siguiendo las palabras como si pudiera aparecer más significado. Arthur lo había escondido para que yo lo encontrara. Ni Malcolm ni nadie más. Doblé la nota y la guardé en el sobre, mientras mi mente ya estaba dándole vueltas a lo que podría significar. El estudio de Malcolm olía levemente a humo de cigarro y a cuero pulido, igual que cuando Arthur lo usaba, solo que ahora el calor había desaparecido. Malcolm estaba sentado detrás del pesado escritorio de caoba, reclinándose en la vieja silla de Arthur como si siempre le hubiera pertenecido. Un vaso de cristal con bourbon descansaba a su lado, medio lleno, reflejando la luz de la lámpara del escritorio. «Siéntate», dijo sin levantar la vista de los papeles que tenía delante. No me moví hasta que finalmente levantó la vista y una leve sonrisa tiró de la comisura de su boca. «Supongo que ya lo has oído», empezó, como si toda la ciudad no estuviera ya animada. 400 millones. Todo mío. Arthur fue generoso. Su voz no tenía rastro de dolor, solo la satisfacción de alguien que acaba de ganar un juego que había predispuesto a su favor. Me quedé en silencio, dejándolo llenar el aire. «Has tenido una estancia larga y cómoda aquí, Calista», continuó, y su tono se tornó más frío. «Pero ya no eres un niño. Eres una carga financiera. Y, francamente, has estado dejándote llevar». Lo dijo como un veredicto y no como una opinión. Casi me reí. Había estado trabajando desde que tenía 16 años, pagando mis propios estudios de posgrado gracias a Arthur. No él. Pero discutir ahora sería como gritarle al viento. «Quiero que salgas mañana», dijo inclinándose hacia adelante. Codos sobre el escritorio. Sin dramas. Sin despedidas interminables. Esta es mi casa ahora. Y yo decido quién pertenece aquí. Su mirada se detuvo en mí, esperando el crujido, el estremecimiento, la protesta desesperada. Sentí el peso de la nota de Arthur en mi bolsillo, las palabras ardían en mi pierna. «La voluntad protege a quienes protegen a otros». Enderecé mis hombros. Bien. No hay temblor en mi voz. No hay vacilación. Me levanté, me di la vuelta y salí sin decir otra palabra. Arriba, terminé de empacar mis últimas prendas en la gastada maleta de cuero que Arthur me había regalado años atrás. El sobre permaneció en el bolsillo de mi abrigo, como si moverlo pudiera debilitar la fuerza que me había dado en esa habitación. Cuando el reloj del vestíbulo dio las 9, mis maletas ya estaban junto a la puerta. No miré atrás cuando salí a la fresca noche de Charleston. A la tarde siguiente, me encontraba arrastrando mi maleta por la estrecha escalera de un edificio de ladrillo sin ascensor en el centro de Charleston. El apartamento apenas era lo suficientemente grande para que pudiera estirar los brazos sin tocar ambas paredes, pero era mío. Sin puertas cerradas. Sin ojos mirándome para ver si estaba a la altura. Había vendido algunas piezas de joyería que Malcolm tenía. Me han sido dados a lo largo de los años, regalos más por ostentación que por sentimiento. El dinero no era mucho, pero era suficiente para cubrir el depósito y el alquiler del primer mes. Mi trabajo como analista financiero me permitió trabajar de forma remota, así que instalé mi computadora portátil en la pequeña mesa de la cocina y mantuve mi horario estable, forzando la normalidad en el caos. Aún así, por la noche, me sorprendía sacando el sobre del bolsillo de mi abrigo y releyendo las palabras de Arthur: «La voluntad protege a quienes protegen a otros». No sonaba como algo que diría casualmente,
y ciertamente no sonaba como un mensaje destinado a Malcolm. Comencé a investigar en silencio, registros públicos, presentaciones de sucesiones e incluso viejos artículos de noticias sobre patrimonios con cláusulas inusuales. La mayor parte era ruido, pero de vez en cuando encontraba algo que me aceleraba el pulso. Fideicomisos que liberan fondos solo bajo condiciones específicas. Testamentos vinculados a empresas conjuntas o proyectos comunitarios. Arthur había sido meticuloso en todo lo que hacía. Era posible, quizás incluso probable, que su testamento tuviera la misma precisión. 3 días después de mudarme, mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Casi dejo que vaya al buzón de voz, pero algo me hizo deslizar el dedo para responder. Calista Owen. La voz era nítida y profesional, con un matiz de diversión seca. Sí, soy Evelyn Cole. Fui la abogada de tu abuelo. Una pausa deliberada. Deberíamos hablar de su testamento. Es inusual. Había un destello de satisfacción en su tono, como si se estuviera conteniendo de decir más hasta que estuviéramos cara a cara. Me senté más derecho. ¿Qué tan inusual? Ella soltó una risa breve y cómplice. Digamos que la semana de tu padre se va a complicar mucho. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Miré el sobre que estaba sobre la mesa, mientras mi mente ya estaba yendo a toda velocidad. La oficina de Evelyn Cole no era nada como lo esperaba. Nada de caoba pulida ni alfombras antiguas, solo líneas limpias, colores apagados y una pared de archivos cuidadosamente etiquetados. Me hizo un gesto para que me sentara frente a su escritorio, luego juntó las manos y me estudió con el tipo de mirada que dice que ya sabe más de lo que deja ver. Estaba esperando que llamaras, comenzó. Tu abuelo anticipó ciertas dinámicas en esta familia. Arqueé una ceja, refiriéndose a mi padre. Me refiero exactamente a tu padre, dijo ella, acercando una carpeta gruesa. Arthur colocó su patrimonio, todo, en un fideicomiso. Malcolm no puede acceder a un centavo de los 400 millones a menos que se cumplan condiciones específicas. Me incliné hacia adelante y mi pulso se aceleró. ¿Qué condiciones? Sus labios se curvaron ligeramente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Debe completar un proyecto de reurbanización comunitaria que cumpla con la aprobación de la ciudad y los estándares filantrópicos de Arthur, y debe hacerlo con usted como codirector. Igual autoridad. Igual derecho de firma. Me senté, tratando de procesarlo. Estás diciendo que no puede hacerlo sin mí. Correcto. Hay más, continuó. Durante los 12 meses que lleva a completar el proyecto, no podrá haber demandas entre usted y Malcolm, ni distanciamiento público, ni retirada formal del acuerdo por ninguna de las partes. Cualquier violación, y la confianza se disuelve, y el dinero. Evelyn pasó a la última página de la cláusula. La mitad iría a las organizaciones benéficas que Arthur mencionó, y la otra mitad directamente a ti. Por un momento, lo único que pude oír fue el leve zumbido del aire acondicionado. Pensé en Malcolm en su estudio, orgulloso y seguro de que ya había ganado. Pensé en él diciéndome que era inútil. Arthur realmente planeó esto, murmuré. Quería asegurarse de que la persona en quien más confiaba estuviera en condiciones de proteger su legado. Evelyn dijo, y esa persona no era tu padre. Pasé mis dedos por el borde del escritorio, un movimiento lento y deliberado. ¿Cuándo se enterará Malcolm? La sonrisa de Evelyn se ensanchó apenas un poco. Ya lo ha hecho. Sentí un cambio en el pecho, anticipación. Estable y frío. Entonces supongo que debería esperar que llamen a mi puerta. No tardó mucho. Menos de 24 horas después de salir de la oficina de Evelyn, alguien golpeó fuerte en la puerta de mi apartamento. Cuando lo abrí, Malcolm estaba allí, vestido con gran lujo, pero con los bordes deshilachados. Su rostro estaba pálido, con una leve capa de sudor a lo largo de la línea del cabello. Calista, dijo forzando una sonrisa. Pensé que deberíamos hablar. De familia a familia. Me hice a un lado sin decir palabra y lo dejé entrar a la pequeña sala de estar. Miró a su alrededor, sus ojos se detuvieron en los muebles de segunda mano como si fuera un insulto personal. El banco me dice que hubo un malentendido, comenzó, sentándose en el sofá. Los fondos están vinculados a una especie de fideicomiso. Una burocracia ridícula. Su tono era ligero, pero podía oír la tensión subyacente. No es un malentendido, dije. Es el testamento. Él hizo un gesto de desdén con la mano. Tu abuelo era un sentimental. Seguro que podemos encontrarle una solución.
Se inclinó hacia adelante, suavizando la voz. Tú y yo, sangre es sangre. Hemos tenido nuestras diferencias, pero ahora podemos unirnos. Que esto funcione para ambos. Las palabras de Arthur parpadearon en mi mente, no reacciones. Negocia. ¿Qué es exactamente lo que propones? Pregunté con tono sereno. Que firmes lo que sea necesario para que puedas seguir adelante. ¿Recibirás algo? Por supuesto. Sostuve su mirada. No está escrito así. Su sonrisa se hizo más fina. Calista, te ofrezco una manera de que esto no sea doloroso. ¿Crees que puedes dirigir un proyecto multimillonario sin mí? Nos hundirás a ambos. La amenaza estaba allí, escondida bajo las palabras. Pero no me inmuté. Si quieres el dinero, dije, cumplirás con las condiciones. Todas. Un músculo de su mandíbula se contrajo. Por un momento pensé que iba a explotar, pero en lugar de eso, se puso de pie y se alisó la chaqueta. Piénsalo, dijo y salió sin mirar atrás. Cerré la puerta detrás de él, sabiendo ya que no sería necesario hacerlo. Él volvería. 2 días después de nuestra primera reunión, tenía el acuerdo listo. Evelyn me había ayudado a perfeccionarlo. Cada cláusula estaba elaborada con la misma precisión que Arthur había usado en su testamento. Malcolm me reconocería públicamente como codirector, cubriría mis gastos de manutención durante el proyecto y transferiría 3 propiedades inmobiliarias específicas a mi nombre, sin condiciones ni revocaciones. Cuando deslicé el documento sobre la mesa de conferencias de Evelyn, los ojos de Malcolm lo recorrieron rápidamente y luego se dirigieron hacia mí. No puedes hablar en serio. Cada palabra, dije. Se reclinó y cruzó los brazos. No voy a firmar esto. Me estás extorsionando. No parpadee. El testamento te está extorsionando. Solo te estoy dando una salida. Durante la semana siguiente, se estancó. Afirmó que estaba ocupado con otros asuntos. Devolví las páginas con tinta roja en los márgenes. Incluso consulté a otro abogado, un hombre de traje elegante que duró una reunión antes de confirmar tranquilamente la verdad. El lenguaje de Arthur era hermético. Sin mi cooperación, los 400 millones de Malcolm bien podrían haber quedado enterrados. Cuando finalmente regresó a la oficina de Evelyn, estaba más tranquilo. No derrotado. Exactamente. Pero había un peso en su postura, una tirantez alrededor de su boca. Tomó el bolígrafo, lo hizo girar entre sus dedos y firmó cada página con trazos rápidos y precisos. Evelyn lo notarizó, con expresión neutral, aunque capté un leve destello de satisfacción en sus ojos. Malcolm empujó el paquete firmado hacia mí, con los nudillos blancos. Espero que sepas lo que estás haciendo. Calista, lo hago, dije, guardando el acuerdo en mi carpeta. Nos quedamos de pie. El aire entre nosotros estaba cargado con todo lo no dicho. Se fue sin estrecharme la mano, la puerta se cerró con un clic tras él. Por primera vez en años, sentí que el equilibrio cambiaba. No solo en papeleo, sino en poder, y fue solo el comienzo. El terreno frente al mar era poco más que un parche de asfalto agrietado y maleza cuando comenzamos. Los planes de Arthur exigían algo vivo. Paredes de cristal que se abren al puerto, aulas para formación laboral y espacio para mercados locales los fines de semana. Desde la primera semana me propuse conocer cada detalle. Recorrí el sitio con los contratistas cada mañana, revisé las facturas por la noche y construí relaciones con los funcionarios de la ciudad cuyas firmas necesitábamos. Cuanto más aparecía, más recurrían las tripulaciones a mí para tomar decisiones. Malcolm lo odiaba. Llegó tarde a las reuniones y propuso ideas para recortar el presupuesto que ignoraban tanto el código como la visión de Arthur. Cada vez que me negaba, él murmuraba que era imposible trabajar conmigo. Pero él nunca intentó excluirme. Él no pudo. La voluntad se encargó de ello. A la prensa le encantó la historia. La familia Rowan se une para honrar el sueño del patriarca. Nos fotografiaron uno al lado del otro, sonriendo para las cámaras. En las fotos brillantes parecíamos un equipo. Detrás de esas sonrisas, cada conversación era una negociación. Al cumplirse un 10º mes, la estructura de acero del centro estaba completa. Paneles de vidrio que captan el sol de la mañana. Malcolm estaba conmigo en el balcón con vista al agua, observando a los equipos colocar los soportes finales. Te has manejado bien.